pie para hablar. Se escucha bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este último día de webinars del Oxford. Hoy vamos a cerrar con broche de oro con la compañía del padre Sergio Moctezuma, que nos acompaña para darnos tips de cómo vivir este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, unidos en familia y fomentando la espiritualidad. El padre Sergio Moctezuma ya tiene 18 años de vida sacerdotal, es licenciado en Teología Moral de la Universidad de Navarra en España. Actualmente es el párroco de la Virgen de los Pobres aquí en Celaya y es asesor diocesano de los sectores matrimonio y adultos mayores de la pastoral familiar. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos acompañe. Estamos listos para comenzar, padre. Gracias por estar aquí. Pues muy buenas tardes, gracias por esta invitación que me han hecho para participar con ustedes. Ojalá que lo que compartamos pues sea de agrado y de pues beneficio para ustedes y para sus familias. El tema que voy a compartir es la vida espiritual en familia y pues tratar también de enfocar este tema dentro del contexto que estamos viviendo, que es la pandemia, y que aunque ya se han hecho algunas reactivaciones, pues todavía hace falta mantener los cuidados de la salud, la distancia, el cubrebocas, etcétera, y por lo tanto también pues se evitan todavía actividades presenciales. Pues vamos a iniciar aquí en la portada que ustedes ven en sus pantallas. Hay una frase del padre Patrick, es ya siervo de Dios. Es una frase que después el Papa Juan Pablo II utilizaría en Rosarium Virginis Mariae, en uno de sus documentos que a mí en lo personal me gustan muchísimo, que es, y dice: la familia que reza unida permanece unida. Bueno, pues vamos a iniciar con la oración por la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz que todos tomemos conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Pues iniciamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues esperemos que haya buen audio en esta conversación. Les presento la estructura del tema, que es la vida espiritual, porque a mí me gusta partir de una plataforma común, no sea que estemos entendiendo cosas distintas y por lo tanto no lleguemos a ningún acuerdo. Por eso partimos de esta pregunta: ¿qué es vida espiritual? Seguimos por el tema de espiritualidad o espiritualidades. Seguimos después con cuál es la meta de la vida espiritual. Ahí le pone una separación, un espacio entre es y la. También medios para crecer en la vida. Y al final, si es posible, que para mí es lo más importante, que pudiéramos realizar un coloquio, o un diálogo final para ver cómo podemos concretar bien este tema. Bueno, pues entonces estamos acomodando para vernos mejor. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta: ¿qué es vida espiritual? Seguramente ustedes ya conocen estas cuestiones, pero como les decía, quiero partir de un punto común. Vida espiritual se puede decir de una manera tan sencilla, tan simple como esta frase: la vida espiritual es la vida según el Espíritu. ¿De dónde se toma esta expresión? Pues principalmente de la Sagrada Escritura. Así lo indican los apóstoles siguiendo
la enseñanza de Jesucristo. Tenemos Romanos capítulo 8, versículos del 4 al 12 y Gálatas 5, 25. De aquí simplemente pues quiero leer este pasaje para pues iniciar iluminados por la palabra de Dios. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Porque la tendencia de la carne es la muerte, mientras que la tendencia del Espíritu, la vida y la paz. Puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete y ni siquiera puede a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ciertamente el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu tiene vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, no somos deudores de la carne, de modo que vivamos según la carne. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues con este pasaje de las cartas del apóstol San Pablo iniciamos para entender qué es la vida espiritual. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque de repente ahorita se habla mucho de espiritualidad. Ciertamente, en una época donde aparentemente la tecnología, la ciencia ha sacado a lo divino, ha quitado lo sagrado del mundo, el corazón humano siempre está buscando lo trascendente y por lo tanto tiene deseos de aquello que supera el tiempo, el espacio, la historia, etcétera, algo que dé sentido más profundo a su existencia. Y por eso se habla de espiritualidad, pero lamentablemente espiritualidad se hace referencia a muchas realidades y no siempre coincidentes con una mentalidad cristiana. Para nosotros la espiritualidad no es ponernos con los ojos en blanco, no es tampoco sentarnos en una posición de flor de loto, no significa llegar al nirvana, que es un estado como ya de plena armonía, o habría que decir desintegración en el cosmos, en el universo. Tampoco es llegar a un grado de apatía o de apatía, donde ya perdimos todo el contacto con las emociones, los sentimientos, dejamos el mundo, etc. No. Para nosotros vida espiritual es algo, como les decía, muy sencillo de expresar y con una riqueza infinita. ¿Qué es la vida espiritual para un cristiano? Es la vida según el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo habita en nosotros, Dios mismo habita en nosotros, y nos hace partícipes de su vida, nos comunica su existencia, y nosotros, ahora sí, como dice el apóstol San Pablo en uno de sus discursos, citando a un autor pagano, pues nos movemos y existimos en Dios, gracias a que Él se nos ha comunicado y se nos ha hecho partícipe. Por eso, la vida espiritual cristiana también se define como profunda relación de amistad con Jesucristo. Así lo indican los evangelistas en San Juan capítulo 15, versículos del 15 al 17, ¿no? Donde Jesucristo, a mí esas palabras en realidad me llenan de mucha alegría y emoción. A ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Además de esas palabras que dice, ustedes no me eligieron a mí, fui yo el que los elegí a ustedes, ¿no? O sea, Él tomó la iniciativa. Pues la vida espiritual es esto, es trato de amistad con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Y con Cristo, que a veces lamentablemente caemos en extremos siempre en muchas cuestiones de nuestra vida, incluyendo también lo espiritual. Con Jesucristo de repente con la vida espiritual cristiana, podemos caer en dos extremos. Uno, una familiaridad tan, ¿qué podríamos decir? Cotidiana con el Señor, pero que nos lleve a olvidar lo sagrado, que nos lleve a olvidar la grandeza y la admiración ante lo sagrado. Y el otro extremo sería que en nuestra relación con el Señor sea una relación más formalista, una relación tan solemne que no haya cercanía, que no haya confianza, que no haya intimidad. No. La vida espiritual cristiana implica confianza, intimidad, cercanía con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. También podemos indicar que la vida espiritual
cristiana es vivir en trato familiar y asiduo con el Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Vean ustedes cómo no es tan difícil de expresar y entender qué es la vida espiritual. La vida espiritual no implica normas, costumbres, tradiciones, reglas a seguir, no, formalismos. La vida espiritual significa un trato familiar y asiduo, íntimo, personal con el Padre a través de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Estas palabras son tomadas de un documento del Papa Juan Pablo II a los seminaristas, pastores Davobovis, en el número 45. Por eso cierro esta proyección con esta frase. La vida espiritual implica un dinamismo de íntima comunión interpersonal de vida y amor con la Santísima Trinidad y con todos los que están con Cristo. Eso es la vida espiritual. Por lo tanto, no confundamos la vida espiritual auténticamente cristiana con otras presentaciones de espiritualidad que en realidad no son cristianas. Nosotros no queremos diluirnos, decía, en el universo. Nosotros queremos entrar en comunión perfecta de vida y amor con Dios. Y es una comunión interpersonal, es decir, de tú a tú, como decía Buber, el filósofo, ¿no? Es un encuentro interpersonal con el tú, con T mayúscula, que es Dios. ¿Y por qué es posible este encuentro? Porque Dios salió a nuestro encuentro, porque Dios vino primero y se nos ha comunicado en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo a través de su iglesia. Esto es la vida espiritual. Sigamos avanzando un poco, digo, estos aspectos, y en el momento del diálogo, del coloquio, si hay alguna duda, alguna cuestión, pues con gusto lo hacemos. También a través del chat, si mandan alguna pregunta, alguna cuestión, pues los que están coordinando, organizando esta reunión, este evento, ya lo dirán. Pero no solamente hablamos de vida espiritual, también se habla de espiritualidad, e incluso se habla en plural, espiritualidades. ¿Qué es la espiritualidad? No tomo aquí una definición técnica, teológica de un diccionario, sino doy una descripción general. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Ya vimos qué es la vida espiritual. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? Pues la espiritualidad es... Me dice que usted está silenciado. Okay. Dice, el modo, camino específico en el que nace, crece y se desarrolla la vida espiritual. La espiritualidad es como el modo concreto en que se vive la vida espiritual, en que se realiza la vida espiritual en cada uno de nosotros o en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Entonces, la espiritualidad, así lo definimos, así lo entendemos. También ya se entiende por espiritualidad como la disciplina teológica que reflexiona sistemáticamente a la luz de la fe esta realidad de la vida espiritual. Pero nosotros nos quedamos con el primer aspecto. Espiritualidad es el modo o camino específico en el que nace, crece y se desarrolla hasta su plenitud, hasta su madurez, la vida espiritual en cada uno de nosotros. Pero también se hablan de diversas espiritualidades. Para esto, para entenderlo, hago referencia al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2684. Lo leo tal cual como lo tienen ahí presente en su proyección. Ya los que quieran seguir la lectura también, pues lo pueden hacer junto conmigo. En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu. Así aconteció con el espíritu de Elías Eliseo en el Antiguo Testamento y a Juan Bautista, que tenía también sus discípulos. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. Vean ustedes cómo la enseñanza de la Iglesia Católica es una enseñanza muy rica, maravillosa. La Iglesia es una, pero está compuesta por realidades múltiples que la conforman. Por eso en la Iglesia no buscamos la uniformidad, aunque a veces a eso se tienda, ¿no? La Iglesia no busca la uniformidad, la Iglesia busca conjuntar todos los carismas
y todos los modos específicos de vivir esa vida espiritual, de realizar esa vida espiritual en una comunión profunda, que verdaderamente todos nos dirijamos hacia la comunión plena de vida y amor con Dios, nuestro Señor. Entonces, eso es importante entender, porque a veces podríamos pensar que el modo concreto en que tú o yo, o que una determinada comunidad, o una determinada congregación, o un determinado país o cultura vive o realiza su vida espiritual, esa es la única, esa es la válida, esa es la verdadera. No. Cuidado, porque la iglesia no procede de esa manera. La iglesia descubre todas las realidades, todas las riquezas y todos los carismas que hay en ella y las asume. ¿Sí? Y claro que las discierne, porque hay espiritualidades, como les decía, incompatibles con la verdadera fe cristiana o incluso contrarias a la fe cristiana. Pero las auténticas espiritualidades dentro de la iglesia son muy distintas y son variadas. Entonces, tengamos cuidado en eso de que no sea que nosotros seamos, como se dice, más papistas que el Papa, ¿no? Sepamos descubrir las auténticas espiritualidades que la iglesia ha reconocido, valoremos cada una de esas espiritualidades y también sigamos el camino o el modo específico de vivir o realizar nuestra vida espiritual conforme consideremos que es más propio a nosotros, conforme consideremos que nos ayuda más en nuestro trato con Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vida en el Espíritu, Espíritu es con E mayúscula, porque nos referimos a la tercera persona de la Santísima Trinidad y en Él y a través de Él con las otras dos personas, ¿eh? Cuando nos referimos a Espíritu con E minúscula, pues nos referimos al Espíritu humano. El Espíritu con E mayúscula, pues nos referimos a la tercera persona de la Santísima Trinidad o a Dios mismo. ¿Cuál es el punto de partida de la vida espiritual? Pues simplemente lo recuerdo, el punto de partida, como el mismo nombre señala, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se nos ha comunicado, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cristo ya en el Antiguo Testamento se pronunciaba, se prometía. Ahora también en el Nuevo Testamento Jesucristo lo indicó, ¿no? Lo indicó. Dice que iniciar mi video. ¿Qué pasó? Bueno, disculpen ustedes si en la transmisión suceden, son los duendes de la tecnología que no nos permiten avanzar. Bueno, entonces decía, ¿cuál es el punto de partida de la vida espiritual cristiana? Pues el don del Espíritu Santo en nosotros. El don del Espíritu Santo en nosotros, prometido ya en el Antiguo Testamento. Ciertamente el Espíritu Santo ya actuaba en el mundo, pero de una forma distinta, como lo hizo de una forma plena y maravillosa a través de ya en la plenitud de los tiempos con Jesucristo nuestro Señor. Y una vez que Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, nos logra, nos gana la liberación, la salvación, la redención, pues también al subir al cielo nos envía desde la derecha del Padre al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya habita en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que da punto de partida y también es el alma, es el dinamismo de toda la vida espiritual cristiana. Ahí está otra diferencia también con otro tipo de espiritualidades no cristianas. Las otras espiritualidades tratan con una deidad, pero no personal, sino más bien amorfa, que se disuelve, que se diluye, que no tiene rostro personal. Nosotros no, la espiritualidad es una relación interpersonal con un Dios personal, con un Dios que tiene rostro, por decirlo así, con alguien que tiene un nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Aquí están algunos pasajes del Evangelio de San Juan, también de la Carta a los Romanos, por si gustan leerlos. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del Espíritu Santo, dice, es el maestro interior de la vida según Cristo. Dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. Entonces, ahí es donde parte la vida espiritual. Si no, no podríamos entrar en un contacto personal con Dios. También el punto de partida lo encontramos en los sacramentos de iniciación cristiana. Así lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. Aquí, por ejemplo, encontramos también un aspecto peculiar y distintivo de la espiritualidad cristiana católica en relación con otras confesiones cristianas no católicas, sobre todo me refiero a las de confesión protestante, porque ellos no asumen la realidad de los sacramentos, o por lo menos no todos los sacramentos, a lo más el del bautismo, alguno que otro a lo mejor
no sé, la Eucaristía, pero en realidad está tan diluida que prácticamente no es sacramento. Nosotros no, para nosotros la vida espiritual que nos da Dios a través del Espíritu Santo se nos comunica de un modo real, se nos comunica de un modo auténtico, que podríamos decir palpable a través de los sacramentos. Empezando por estos 3 sacramentos que llamamos iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Por lo tanto, la vida espiritual y lo que implica la espiritualidad, la forma concreta de realizar esta vida espiritual, la vida espiritual es la vida de Dios que verdaderamente ha sido participada a cada uno de nosotros y que toma posesión de todas las dimensiones de nuestra existencia y nos transforma totalmente en todas las dimensiones de nuestra existencia. Transforma toda nuestra vida humana. No hay nada auténticamente humano que no sea asumido por el Espíritu de Dios y por lo tanto también redimido, embellecido, elevado por la gracia de Dios, ¿no? Recordamos esto. Eso es importante porque a veces podríamos pensar que la vida espiritual es una realidad que podríamos decir como una cuestión accidental, como se dice por ahí, alguien que te pones un sombrero, te lo quitas, ¿no? No, no es así. La vida espiritual es que hemos sido configurados por Dios mismo como su hijo, como su hermano, como su templo. Por eso, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, o como dice San Pablo, ya sea que comamos o dormamos, todo lo hacemos en la presencia de Dios, todo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos ayuda para la vida espiritual cuando se habla de presencia de Dios. ¿Sí? Saber que en todo momento de nuestra vida, Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Esto no, nuestra relación con Dios no pasa como con la tecnología, que se puede cortar la señal o que de repente se acaba la batería o la energía y ya se cortó la comunicación, ¿no? Con Dios siempre tenemos comunicación directa, porque no solo está con nosotros, está en nosotros. Nosotros no solo estamos con Dios, sino estamos en Dios, poseídos por Dios, ¿no? También en la vida espiritual hay otro aspecto que hay que recordar, que la vida espiritual, como ya hemos señalado, es iniciativa divina. Es el Espíritu Santo el que nos hace partícipes de la vida de Dios y nos introduce en esa relación intratrinitaria. Digo, eso es algo que cuando uno estudia teología, sobre todo teología dogmática, Dios uno y trino, pues uno se queda asombrado cómo es tratar de descubrir o de comprender cada vez más cómo nosotros, tú y yo, nuestra vida cristiana es una participación en la misma vida intratrinitaria. Es decir, nuestra relación con Dios se inserta en la relación que el Padre tiene con el Hijo y con el Espíritu Santo, el Hijo con el Padre y el Espíritu con el Padre y el Hijo. Es algo digno de contemplar y en serio que esto nos llevaría a una vida espiritual maravillosa. Ojalá que podamos recorrer ese camino. Pero además de esta iniciativa divina, Dios que hace todo en nosotros, lo hace con la participación de nosotros. Recuerda esa expresión que se señala en San Agustín: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios podría hacerlo, pero no ha querido. ¿Por qué? Porque Él en su sabiduría ha visto que no es conveniente entregarle todo al Hijo, ¿no? Me refiero a nosotros, los hijos adoptivos por el Espíritu, ¿no? Dios es un buen padre, a diferencia de que a veces los seres humanos, ¿no?, que cometen el error de querer darle todo a sus hijos, ahorrándole lo que los hijos tienen que hacer. Y por eso, en lugar de ayudar a sus hijos, dañan tremendamente a sus hijos. No, Dios no. Dios da lo que tiene que dar y da muchísimo, pero siempre permite y le pide a sus hijos, a cada uno de nosotros, que también pongamos de nuestra parte, para que sea la redención y nuestra salvación de una forma digna y una forma correspondiente a nuestra dignidad humana también. Bueno, pues entonces, esta vida espiritual que es iniciativa de Dios exige de cada uno de nosotros también una responsabilidad humana. Dios no nos obliga a ser sus hijos. Dios no nos obliga a vivir como cristianos. Dios no nos obliga a ser santos. Dios nos lo concede por su amor hacia nosotros. Pero tiene que llegar un momento en que tú y yo digamos, acepto, quiero. Puede ser que lo hagamos de una manera inconsciente, es decir, pero real, a través de toda nuestra vida. Es decir, toda nuestra vida sea un continuo fiat al don de Dios en la vida espiritual. Pero por lo general, o lo normal, es que
tengamos que dar una respuesta consciente. Primero, ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres verdaderamente ser templo vivo de Dios en el mundo y dar testimonio de esa santidad? Si quieres esto, entonces viene el siguiente paso, que es, ahora vive aquello que te comprometiste. ¿Eres hijo de Dios? Pues vive como hijo de Dios. ¿Has recibido el Espíritu Santo y quieres vivir conforme al Espíritu? Pues demuéstralo en la forma en lo que hablas, en lo que dices, en lo que piensas, en cómo actúas, ¿no? Entonces, la responsabilidad humana es muy importante. Frente a los que atacan a la Iglesia Católica diciendo que es una institución contra la libertad humana, se equivocan. Ninguna otra institución de esta categoría universal o mundial defiende tanto el tema de la libertad como la Iglesia Católica. Pero es una libertad responsable, es una libertad guiada por la verdad, por el bien, por la belleza, ¿no? Seguimos entonces. Vida espiritual, iniciativa divina, no te preocupes, Dios te va a dar todo lo que necesitas, pero necesitas tú también, o debes tú también ser responsable y corresponder con lo que a ti te toca, con lo que cada uno de nosotros nos toca. También cuando hablamos de vida espiritual, hablamos de progreso espiritual. ¿Qué significa esto? La vida espiritual tiene un cierto paralelismo o analogía con la vida natural del hombre, del hombre y la mujer. Por eso el tema de cuando se inicia el tema de los sacramentos, ahí se habla de ese paralelismo, y por eso sacramentización cristiana, sacramentos de curación, sacramentos de misión, etc. Bueno, pues la vida espiritual cristiana tiene un paralelismo, una analogía con la vida natural del ser humano, ¿no? Cuando nosotros ya hemos sido concebidos, recuerden que desde el momento mismo de nuestra concepción comenzamos a existir ya como individuos de la especie humana. Cuando ya hemos sido concebidos, somos seres humanos. Si tenemos una naturaleza humana completa, ya no hace falta esperar más tiempo, que pasen 12 semanas, ahora sí ya es ser humano. No. Desde el primer momento que comenzamos a existir, somos seres humanos. Pero esa naturaleza que se nos ha dado desde el momento de la concepción todavía no está desarrollada. Es una naturaleza dada, pero llamada a desarrollarse. Y ese desarrollo se da a los niveles biológico, a nivel psicológico, a nivel espiritual. ¿Sí? En fin, sería un tema un poquito más largo por el tema de la bioética, pero nos regresamos a lo que nos interesa. Pues la vida espiritual es lo mismo. Gracias al Espíritu Santo que se nos comunica por el bautismo y los demás sacramentos, especialmente los de iniciación cristiana, ya somos verdaderamente hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Ya lo somos. Pero esa vida espiritual que está en nosotros, esa nueva naturaleza divina que se nos ha dado, está llamada a desarrollarse. Está llamada a que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios siempre, cada uno de nosotros hagamos que fructifique. Entonces, por eso se habla en la vida espiritual hay un progreso. O, por decirlo todavía un poquito más exacto, la vida espiritual es dinámica. Es dinámica. Y por lo tanto también en la vida espiritual puede haber un avance o crecimiento en la vida espiritual, pero también un retroceso. Si tú y yo, o nuestras familias, o nuestra sociedad, nuestras comunidades, ya no se esfuerzan por crecer en la vida espiritual, ya no ponen los medios para crecer en la vida espiritual, no solamente nos estancamos, sino que vamos de reversa. En la vida espiritual se ha puesto, siguiendo algunas imágenes bíblicas, representada la vida espiritual como en una gran montaña. Ya después uno de los que hizo muy famoso esta imagen es San Juan de la Cruz. No fue invención de él, pero él utilizó esta imagen que ya viene en la tradición cristiana y le dio una nueva fuerza, una nueva presentación, ¿no? La vida espiritual cristiana es como una gran montaña. Dios está en la cumbre, nosotros vamos avanzando. Si nosotros vamos avanzando en esa montaña y nos detenemos, es como si fuera un automóvil, por decirlo así, que no tiene frenos. Si no sigue subiendo, no se queda parado ahí, no se queda estacionado ahí, comienza a dar hacia atrás, comienza a bajar nuevamente. Entonces, la vida espiritual, así como puede avanzar, crecer, madurar, también puede retroceder. Y ahí está una de las claves también de los verdaderos autores espirituales y de los verdaderos místicos en la historia de la Iglesia. En el siglo XVI, que abundaron los iluminados y los místicos, como una de las maneras en que se descubría si eran verdaderos o no, auténticos o no, era
Los místicos que afirmaban que habían llegado a un nivel de unión mística con Dios de tal manera que ya eran impecables, es decir, que ya no podían cometer pecado, eso eran falsos. En cambio, los otros místicos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etcétera, ellos mismos que afirmaban haber llegado a niveles realmente inimaginables de unión mística con Dios, sin embargo, ellos nunca se atrevían a decir que ya eran impecables. ¿Por qué? Porque mientras que siguieran en este mundo, siempre tendrían, con menos dificultad o con menos luchas, etcétera, con menos caídas, pero siempre tendrían que esforzarse por mantener en ese crecimiento espiritual, ese trato con Dios. ¿En qué momento es cuando ya no se puede cometer pecados? Cuando estemos en el cielo, cuando ya lleguemos a ese estado definitivo, absoluto de comunión con Dios. Por eso el catecismo en estos números que señaló aquí, 2014, 2016, se habla de la necesidad de una perseverancia final. Bueno, si hay preguntas o cuestiones, ojalá que se mencione. ¿Cuál es la meta de la vida espiritual? En primer lugar, la santidad. O sea, lo podemos decir de muchas maneras, pero la meta de la vida espiritual es esa. ¿Cuál es la meta de esa vida de relación con Dios? Ser santos. Aquí traigo dos citas tomadas de Lumen Gentium número 39 y de Lumen Gentium número 40, ¿no? Que en concreto están del capítulo 5 de Lumen Gentium, que es la llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. En cualquier estado o condición en la iglesia o en la sociedad, debemos ser santos, ¿no? Es decir, llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección del amor. Vean ustedes cómo define o indica a Lumen Gentium lo que es la santidad, ¿no? También se puede mencionar o decir que la meta de la vida espiritual es la comunión plena de vida y amor con Dios, que no es otra cosa que el cielo, ¿eh? Es la comunión plena de vida y amor con Dios, así ya es su realización absoluta, acabada, completa, es en el cielo. El cielo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, más que un lugar entre las nubes, que eso no es el cielo es un estado de plena comunión de vida y amor con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa comunión trinitaria, comunión con todos los bienaventurados. Y en esa comunión con Dios es donde se encuentra nuestra plena felicidad. Por eso también se llama la bienaventuranza eterna. Ahora, recuerden que esta comunión con Dios no hay que esperar llegar a la meta, por decirlo así, para empezarla a vivir, no. La comunión con Dios comienza desde ahora, porque Dios ya se nos ha comunicado en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Pero hay un dinamismo que se le llama escatológico, es decir, una realidad que ya se nos ha dado, pero que todavía está en camino de plenitud y por lo tanto que llegará a su culminación hasta el final de los tiempos. ¿Cómo se consigue esta meta? Pues en pocas palabras, Lumen Gentium dice, siguiendo las huellas de Cristo, haciéndonos conforme a su imagen y siendo obedientes en toda la voluntad del Padre. Cuando entre más meditamos la vida de Cristo y sus enseñanzas, su doctrina, nos damos cuenta también que los fundamentos son básicos, son realmente muy sencillos de descubrir, pero tan ricos y tan fuertes que después implica también, pues, la necesidad de una gran lucha, ¿no? ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos vivir en esa comunión con Dios, que es la vida espiritual? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo podemos seguir el ejemplo de Cristo? Pues viviendo lo que nos ha enseñado en su doctrina, viviendo como Él, según como Él se ha comportado, según como Él se ha realizado en el mundo, pues así también nosotros. Y en pocas palabras, ¿cómo vive Cristo en el mundo? Toda su existencia, desde el momento mismo de la encarnación, así lo dicen los autores sagrados en la Biblia, Carta a los Hebreos, por ejemplo, es desde el momento mismo que el Hijo de Dios entra al mundo a través de la encarnación por el Espíritu Santo, dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿A qué viene Cristo al mundo? Sí, a salvarnos. ¿Cómo nos salva? Volviéndonos a la comunión perfecta con Dios Padre. ¿Y cómo lo hace? Restableciendo lo que nosotros habíamos destruido o roto. ¿Qué restablece? La comunión con Dios. ¿Cómo se restablece la comunión? A través del amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? A través de la obediencia a la voluntad del Padre. Es decir, tanto te amo, mi Padre, que confío absolutamente en ti. Sé quién eres. Y como confío absolutamente en ti, en todo busco cumplir tu voluntad porque confío plenamente en ti. Ahí está el camino de la vida espiritual.
que en esa acción que Dios está realizando en nosotros, nosotros ponemos de nuestra parte querer configurarnos con nuestra voluntad y mediante nuestros actos con la voluntad del Padre, como un signo de amor hacia Él, a ejemplo de Cristo. Y por lo tanto, crecemos o alcanzamos la meta de la vida espiritual únicamente si estamos cada vez más configurados con Cristo, íntimamente unidos a Cristo y transformados en Cristo. Es lo que se le llama la unión mística. Es la comunión con el misterio de Cristo y nuestra salvación. Aquí están algunos, la cita de Juan 15:5, sin mí nada pueden hacer, vid y sarmientos, y el Catecismo de la Iglesia Católica, donde habla de esta unión mística. Ese es el secreto de la vida espiritual, ¿eh? Ni siquiera es lo mucho que hagas, lo mucho que reces, no es lo mucho que hagamos, ni lo mucho que suframos. Es qué tanto somos puestos en una mayor comunión con Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los medios para esta vida espiritual, personalmente o en familia? En la vida espiritual familiar vamos a encontrar algunos aspectos y medios comunes a todos los cristianos. Recuerden que ya habíamos hablado de espiritualidades. Es verdad, es decir, hay diversas formas de realizar nuestra vida espiritual o de vivir nuestra relación íntima y personal con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Según sea nuestra historia, nuestras circunstancias, nuestro estado en la iglesia, en el mundo, etc. Pero todas esas formas de vida espiritual o de espiritualidad tienen un punto común, que es la comunión con Dios. Una comunión con Dios que une, transforma con Dios, ¿no? Por lo tanto, en toda espiritualidad y en el caso de la espiritualidad familiar, vamos a encontrar elementos comunes a todas las espiritualidades. Matrimonios, sacerdotes, religiosos, etcétera, o laicos, célibes en el mundo, etcétera. Pero junto con esos aspectos o medios generales, vamos a encontrar también algunos aspectos y medios específicos de vida espiritual. ¿De qué dependerá? De nuestra vocación específica. Mi relación con Dios, yo que soy sacerdote ordenado, mi relación con Dios adquirirá unas maneras muy concretas que asumen mi condición sacerdotal. El casado, su relación con Dios tendrá también o asumirá unas características muy específicas que asumen su condición de esposo o de padre, o de esposa y de madre, ¿no? Por lo tanto, la vida espiritual vamos a encontrar medios comunes a toda espiritualidad cristiana que surge del bautismo, pero también vamos a encontrar unas formas muy concretas o específicas de realizar esa vida espiritual, que es a través del matrimonio y la familia. Hay diversos documentos, aquí simplemente te los enuncio, te los dejo también, ya le pasé el archivo de esta presentación a los organizadores de este encuentro, ya si ellos consideran oportuno, pues les pueden pasar a ustedes los apuntes, si les sirven, les ayudan. ¿Qué documento les invito a que tengan en cuenta para poder responder a estos medios concretos de la vida espiritual? Primero, pues Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, de estos números 41 y 42. También el decreto Apostólica Nactuositate número 4 sobre el apostolado de los laicos, que es un documento también del Concilio Vaticano II, es maravilloso. El documento posinodal, exhortación posinodal de Juan Pablo II sobre la familia en el tiempo actual, Familiaris Consortio en estos números 55 al 62. Este documento también es de Juan Pablo II, Christe Fidelis Laici, es maravilloso sobre cuál es la vocación y el ser y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Es maravilloso. Aquí no puse números porque todo el documento te lo recomiendo. Te dice qué es un laico y cuál es su misión y por lo tanto cómo puede realizarla. Y el documento Aparecida en estos números, que 240 al 265, que hablan de lugares de encuentro con el Señor, ¿no? Y finalmente, pues lógicamente, Amoris Laetitia, del número 313 al 324, que es el capítulo que habla sobre la espiritualidad familiar. El Papa Francisco maneja de una manera muy peculiar el tema de la espiritualidad familiar. Añade aspectos o maneja nuevas formas de expresar lo que son algunos temas tradicionales en la iglesia, pero de una manera muy propia, muy actual, muy interesante. Bueno, pues estos son los documentos que te recomiendo. No sé cómo vamos de tiempo, aquí los organizadores ya me dirán. Muy bien,
Bueno, vamos entonces al último, por decirlo así, sprint de este tema de exposición, de este momento de exposición, y ojalá que nos dé oportunidad de compartir o dialogar. ¿Cuáles son estos medios? Primero, algunos de estos medios, recuerden que van a ser medios comunes a todos los cristianos, pero se viven de un modo específico en tu condición de esposos, en tu condición de familia, ¿no? Primer medio para poder crecer, fomentar la vida espiritual, es decir, ese trato íntimo personal con Dios, lectura contemplativa de la palabra de Dios. Aquí puse, no sé si, bueno, son imágenes bajadas de muchas de ellas, la mayoría de ellas son bajadas de internet, por lo tanto espero no estar violando los derechos de autor, pero están ahí públicas. Una madre con 2 hijas, porque a veces sí es una realidad muy común, especialmente en nuestro estado de Guanajuato, la realidad de las madres solteras. Pues ahí están, con una Biblia, leyendo, o bien una familia donde está papá, mamá presente con sus hijos, ¿no? O sea cual sea la situación o circunstancia de tu familia, es importante que aprendamos, ya sea a nivel personal y qué mejor que a nivel familiar, la lectura de la palabra de Dios, pero no cualquier lectura. El Papa Benedicto XVI en Verbum Domini invitaba a hacer una lectura orante. Aquí pusimos contemplativa, él habla de una lectura orante. Es decir, que cuando vamos a la Sagrada Escritura, vamos a la búsqueda de Dios que nos habla. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? Y una vez que encontramos a este Dios que nos habla, asumimos esa palabra que se nos ha dirigido, la rumiamos, como se acostumbra a decir, tratamos de ver cómo ilumina, qué dice esa palabra, qué nos dice a nosotros, cómo ilumina nuestra vida concreta, personal, matrimonial, familiar, y cómo la puedes poner en práctica, qué luces te da para tu vida familiar. Si aprendemos a leer con un método adecuado la Sagrada Escritura, vas a descubrir en la Sagrada Escritura una serie de textos maravillosos donde Dios te iluminará sobre tus situaciones concretas, ¿eh? Voy a poner un ejemplo radical, perdonen ustedes, por ejemplo, el tema del adulterio, la infidelidad, que es tan dolorosa, es una tremenda injusticia, y para colmo que nuestra sociedad, nuestra cultura la están promoviendo, ¿no? ¿Dónde te recomendaría? Oseas, el profeta Oseas. Él, su vida, su matrimonio, con sus penas y alegrías, fue un signo profético que Dios quiso darle al pueblo de Israel. Y él sufrió, primero se enamoró de una persona pues que no tenía méritos y que se prostituyó y lo abandonó. Y sin embargo Dios le pidió nuevamente al profeta, porque el profeta la amaba, que le pedía que la perdonara, que la recuperara, que la rescatara, ¿no? En fin, ve, a través de ese profeta, por ejemplo, la vida misma de este profeta, si no iluminará a las personas que han tenido situaciones tremendas de pues, sufrir el adulterio de su cónyuge o la infidelidad de su cónyuge, ¿no? Pero en fin, digo, nada más por poner un ejemplo, no abarcamos todos, ¿no? Pero todas las realidades también que salen en la Sagrada Escritura, como dice la misma Escritura, toda Escritura sirve para orientar, para dirigir la vida, ¿no? Lectura contemplativa de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a meditar, a leer y meditar la palabra de Dios personalmente? Pero sobre todo si eres papá y mamá, pues con tus hijos, con tus hijos. Si todavía no tienes hijos, pues con tu esposa, con tu esposo. O incluso los que somos hijos, pues con nuestros padres, porque a veces ahorita los hijos, no solo ahorita, pero de manera especialmente ahorita, los hijos pueden ser grandes evangelizadores de sus padres. Sobre todo los que tenemos esta edad de 50, 60, 50, 40 años que de repente hemos caído en una formación humana y, ¿qué podríamos decir?, carente de muchos valores. Hay padres de familia que no saben ser padres de familia, pues los hijos pueden ayudarles mucho en ese tema también. Lectura contemplativa de la palabra de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre Maximino, que todavía vive, aunque ya está muy viejito. Él, no solo él, era una costumbre general, pero yo no lo sabíamos nosotros. Éramos de 10 hijos, pues los 3 últimos convivíamos más porque éramos chiquitines. Él, en su sencillez, nos juntaba y nos contaba historias. Pues resulta que esas historias que nos tenían con la boca abierta y así muy atentos, hasta después nos damos cuenta de que eran pasajes bíblicos. Vean ustedes, o sea, cómo es interesante. Recuerden que también en la liturgia de las horas y en la Santa Misa, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, está presente ahí, para que también lo tengan en cuenta. 2, segundo medio concreto de crecer en la vida espiritual, la oración.
Aquí quise poner algunas imágenes de diversas situaciones de oración. Una mujer rezando sola, un hombre rezando solo ahora ahí con su cubrebocas por el tema del coronavirus, dos niñas rezando ellas, una familia completa rezando, no en el templo, sino rezando en su casa, o familias completas rezando en un templo. La oración no solamente son recitación de fórmulas, la oración es un diálogo de amor, es un diálogo personal de corazón a corazón con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en ese diálogo con Dios, diálogo personal con los demás santos, especialmente con la Virgen María. La oración no son solamente fórmulas escritas. Las fórmulas escritas, el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia del cristiano, el Ave María, el Credo, etcétera, el Gloria, otras oraciones que tú te sepas, son formulaciones hechas para ayudarnos a dialogar con Dios. Pero si nosotros las rezamos como merolicos, como pericos, o simplemente como si estuviéramos en piloto automático, no sirven. No sirven. O al menos no logran su cometido, absolutamente, que es ponernos en comunión con Dios. No puede haber vida cristiana si no hay oración, si no hay ese diálogo con Dios, si no hay ese diálogo con Dios. Hay formas de hacer oración, aquí simplemente te recomiendo, por ejemplo, ¿cuántos métodos de hacer oración? Infinidad. Hay métodos establecidos, pero tú haces tu propio método. Incluso, hay personas, se los decía en la misa en este domingo pasado, hay personas que hacen, sí creo que fue este domingo pasado, no me acuerdo ya ahorita muy bien, pero hay personas que hacen su oración sin saber que están haciendo oración. Niños o adolescentes que se pelean con Dios. ¿Por qué? Porque en su vida, en su familia viven un ambiente cristiano, después en la escuela o con sus amigos viven otro ambiente que no es cristiano y ellos no se sienten con la libertad de vivir como sus amigos o sus compañeros lo hacen. ¿Por qué? Porque sienten que traicionan a Dios. Pues conozco a un hombre, ya ahorita es adulto, que cuando era jovencito en secundaria, en su casa le gritaba a Dios, ¿por qué tuve que ser cristiano? ¿Por qué me tienes que...? Pero le hablaba de tú a Dios, así, y rebelde. Y él no sabía que estaba haciendo oración. Y esa es oración. Claro que como todo buen pleito entre amigos, pues al final hay que hacer las paces, ¿no? Y pues uno sabe que el que se equivoca es uno, ¿no? Hay muchos tipos de oración. Hay otros que, por ejemplo, hablan con groserías o maldiciones. No es la forma más adecuada, sí, pues ciertamente. Pero si las personas, por ejemplo, drogadictos o personas que han sido creadas en un ambiente totalmente de grosería, de maldición, etcétera, es su forma de hablar, es su forma de expresar, pues también eso puede ser oración incluso, ¿eh? Claro, lógicamente eso nos llevará a que si tú y yo no fuimos educados de esa manera, lógicamente nuestra forma de hablar con Dios no se expresaría de esa manera, ¿no? En fin, te recomiendo leer el Catecismo de la Iglesia Católica, los dos grandes libros que todo cristiano debe tener, Sagrada Escritura y Catecismo de la Iglesia Católica. Si no tienes el Catecismo de la Iglesia Católica, puedes terminar protestante casi, ¿no? Entonces, Catecismo de la Iglesia Católica, cuarta parte, la oración cristiana. Ahí te lo recomiendo maravillosamente sobre el tema de la oración. Aquí te preguntaría o te invitaría a que te preguntaras, ¿cómo es tu oración? ¿Es una oración cristiana? ¿Dialogas con Dios de corazón a corazón? ¿Sientes la presencia de Dios, no de una forma física, biológica, sino de una manera espiritual? Cuando rezas, cuando oras. Cuando rezas o utilizas rezos formulados, sabes a quién se lo estás diciendo y sabes qué le estás diciendo. En tu oración también hay momentos de silencio para que escuches a Dios, para que te dejes iluminar por Dios. La oración puede hacerse espontáneamente, puede hacerse utilizando la Sagrada Escritura, puede hacerse también con algunos rezos, ya decíamos, formulaciones ya hechas. La oración puede también surgir de un libro espiritual, pero siempre tiene que llevarnos a un encuentro personal con Dios, siempre. Ahora también como padre de familia, madre de familia, ¿rezas con tus hijos? ¿Les has enseñado a tus hijos a disfrutar de la oración, a saber qué es la oración? ¿O solamente has puesto costumbres de rezar, rezar, rezar y que fastidian a tus hijos, que molestan a tus hijos o que están esperando a tus hijos a ver cuándo crecen para ya no tener que obedecer cuando tú les mandas? Hay que ser maestros de oración. Ustedes como padres de familia tienen que ser maestros de oración para sus hijos. Pero como todo, tienen que saber enseñar, tienen que saber transmitir. La oración tiene que sentirse viva, alegre, entusiasmante incluso, podríamos decir. Y claro, habrá momentos donde la oración no brote. Los santos en la historia de la espiritualidad, en el Catecismo de la Iglesia Católica también se menciona, muchas veces haremos oración sin ganas.
pues también eso tendrás que enseñarle a tus hijos. Pero como ahorita si no nos dan ganas o si no nos gusta, no lo hacemos, pues con mayor razón la oración la vamos a dejar, ¿eh? Pero en fin, ese es otro tema. Continuamos. 3, celebración sacramental. No solo participar, no solo ir, sino celebrar, participar activamente y fructuosamente en las celebraciones sacramentales. Cada uno de los sacramentos es un encuentro vivo y personal con Dios en la comunidad de la cual ha surgido tu fe, que es la iglesia. Especialmente pongo aquí 2 sacramentos: sacramento de la reconciliación, confesión o penitencia, y el sacramento de la Eucaristía, la comunión eucarística. ¿Cómo eres amante de la Eucaristía? ¿Cómo preparas la celebración eucarística? Cuando llegas a misa, ¿participas en la misa consciente, activa, fructuosamente? ¿Cómo compartes ese amor y ese gusto por la Eucaristía con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Has ayudado a tus hijos a que descubran también, según su edad, según su proceso de desarrollo humano, el amor a la Eucaristía? ¿O simplemente has transmitido una costumbre, una tradición, pero sin alma, sin vida, de tal modo que se hace de la Eucaristía una cadena, un peso que se odia, o algo que cuando ya crezco ya no lo vuelvo a querer realizar nunca? La confesión, lo mismo. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine para hacer examen de conciencia. Le pido a Dios el dolor de mis pecados. Hago bien mis confesiones. ¿Cómo le ayudo a mis hijos o cómo le ayudo a mi familia? ¿Cómo le ayudas tú a tus hijos o a tu familia a vivir el sacramento de la confesión como un encuentro entre el hijo pródigo y el padre amoroso? Sin la Eucaristía, el cristiano no puede ser cristiano. Así como decíamos con la oración, lo mismo con la Eucaristía. Pero, ¿cuántas veces también nos hemos acercado a la comunión eucarística? Bueno, o hemos ido a misa y no hemos comulgado, o hemos comulgado teniendo pecados mortales. No hace falta confesarnos cada vez que vamos a comulgar, pero sí es necesario confesarnos cuando tenemos pecado mortal. Ahí sí no podemos comulgar antes. En fin, ojalá que esto nos dé pie a que reflexionemos sobre nuestra vida espiritual. Además, la vida espiritual cotidiana de todo cristiano se realiza a través de expresiones de piedad y religiosidad popular, ya sea con Sanctum Concilium, que es uno de los documentos de las constituciones, si no me equivoco, del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, decía, ¿no? Si la liturgia las celebraciones litúrgicas son lo máximo en la iglesia, pero no agotan la vida del cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida del cristiano además de la liturgia, además de los sacramentos, se realiza de muchas otras maneras. Es aquí donde pongo la piedad y religiosidad popular. Y pongo aquí algunos ejemplos que ya cuando estaba preparándose el sínodo de la familia se decía, y después ya en Amor y Leticia también se volvió a decir, que se recuperaran tradiciones familiares que expresaran nuestro amor y devoción cristiana. Por ejemplo, la bendición de la bendición en la mesa. ¿Cuántas veces cuando nos reunimos a comer en familia, bendecimos a Dios, damos gracias a Dios por los alimentos y pedimos también que nos bendiga para que estos alimentos nos den la fuerza de seguir creciendo en familia, seguir creciendo como hijos de Dios y saber trabajar por el reino? Por lo menos que lo hiciéramos una vez al día, en la comida donde todos nos reunimos. O por lo menos el domingo, o algún día especial, pero si se pudiera siempre. No hay que hacer oraciones larguísimas, como a veces sale en la televisión, ¿no? Una oración breve, pero donde todos nos pongamos conscientes de que estamos en la presencia de Dios, aunque comamos o dormamos, ¿no? Devociones eucarísticas. Me encontré esta imagen también ahí en internet, un montonal de niños de rodillas frente al Santísimo Sacramento. ¡Qué hermoso! Yo recuerdo que también yo aprendí la oración y aprendí lo que es la devoción eucarística, especialmente a través de mis padres y más en concreto a través de mi mamá. Cuando iba en el sagrario, nos poníamos ante el Santísimo y decía, a ver, híncate aquí, mi hijo, allí está Dios, platícale esto, dile tal, ¿no? ¿Cómo has hecho esto con tus hijos? O a lo mejor hasta con tu esposo o tu esposa, porque a lo mejor ellos también necesitan de ese impulso, ¿no? Esta imagen también de la familia rezando el Santo Rosario. Sí, ahí podemos hacerlo de rodillas frente a una imagen, bien, pero incluso también podemos hacerlo. Me encantó esa imagen porque todos, ¿dónde están? Sobre la cama. Eso sí, con una actitud, si te fijas, atenta a lo que están haciendo y con su rosario en la mano. En fin, también hay una pedagogía de esto, ¿eh? Si los niños no pueden rezar todo el rosario, pues aunque sea una partecita. Si se va a dormir, pues que se duerma, pero ya rezó algo.
¿no? También eso hay que ser importante. La devoción a la Virgen María, como es Santo Rosario y muchas otras devociones. Aquí está este niño besando una imagen. También nosotros podemos besar la imagen, poner una flor ante la imagen. Las jaculatorias, las devociones al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí puse abajo, si ustedes se fijan, en un niño con una cruz hecha así como de palos ahí encontrados por el camino. Es una romería, es el rezo de las partes del rosario, camino a un santuario mariano. También encontramos otras peregrinaciones, procesiones, etcétera. Todas estas acciones de piedad y religiosidad popular, si se realizan con el espíritu que hemos dicho, es decir, de encuentro, de trato personal con Dios, hacen fortalecer, hacen crecer, hacen madurar nuestra vida espiritual. 5, pues no podemos crecer en la vida espiritual si no aceptamos la cruz de cada día. Ya lo dijo Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, es necesario, perdón aquí los errores de dedo, es necesario la renuncia y el combate espiritual. Lo que se le llama ascesis y mortificación. Ascesis y mortificación. Es decir, tenemos que aprender a aceptar la cruz de cada día no como un castigo de Dios, o no como un ya ni modo, no, sino como una realidad donde nos hace participar de la verdad, del verdadero misterio de Cristo. Y la cruz como instrumento de salvación, como instrumento de amor hacia Dios y hacia los hermanos. La ascesis y mortificación es el esfuerzo humano que debemos poner de nuestra parte para crecer en la vida espiritual. Pero la mortificación, no sé ustedes, serían buenas hacer como una estadística, ¿cuántos conocemos qué significa ascesis? ¿Cuáles son los medios ascéticos? ¿Y cuántos conocemos el significado de mortificación? ¿Y cuántas obras de mortificación realizamos? Esto hace falta también para crecer con el siguiente número que va a salir, que es el de las virtudes, especialmente de la fortaleza. Y ahorita se necesita mucho. Posiblemente ustedes conozcan al doctor Armando Duarte, que es, pues transmite muchos temas en torno a la formación familiar, el desarrollo de la familia. Pues se los recomiendo, está en Facebook, está en YouTube, Armando Duarte. Y una de las cosas que habla es eso, o sea, la necesidad de fortalecer a las familias y por lo tanto a cada uno de los integrantes de las familias. Aquí es otro de los aspectos, ya es creo que el penúltimo, de cómo crecer en la vida espiritual a través de las virtudes. No a través de los valores, a través de las virtudes. No es que dejemos a un lado los valores, no, pero en el lenguaje cristiano, en la espiritualidad cristiana, en la moral cristiana, voy a ser exagerado, de nada sirve hablar de valores si no crecemos en virtudes. El valor es una cualidad que nos hace apreciar algo. El valor de la belleza, el valor del orden, el valor de la puntualidad, el valor del servicio. Son cualidades maravillosas. Pero no porque yo aprecie el orden, quiere decir que ya soy ordenado. No porque yo valore lo que es la limpieza, quiere decir que yo ya soy limpio. ¿Sí me explico? La vida virtuosa significa que yo asumo a través de mi comportamiento todo un proceso racional y libre que se manifiesta en un comportamiento de un hábito bueno. ¿Valoro el orden? Pues me esfuerzo a través de mis acciones por adquirir el orden. ¿Cómo? Acciones ordenadas. Al principio cuesta, después se va haciendo un poquito más fácil, al final ya no me cuesta tanto. La vida virtuosa es fundamental. Si tú no educas en virtudes a ti mismo y a tus hijos o a tu familia, de nada sirve lo demás. Eso lo hemos notado, por ejemplo, también en la formación del seminario. Hay tantos seminaristas jóvenes con muy buen corazón, con muy buenas intenciones, con muy buenos sentimientos, pero como no han crecido en las virtudes necesarias, no son idóneos para el sacerdocio. Sobre todo, digamos, en el tema de la afectividad, ¿no? El tema de la castidad. Bueno, vida virtuosa. Aquí nada más voy a señalar algunas virtudes, especialmente asumo, lo que ya los documentos están citados, y 1 Corintios 13, ¿no? ¿Qué virtudes hacen falta enseñar y practicar en la familia? Pues las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Sin ellas no hay vida cristiana. Hay que hacer actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad. Hay que ver qué acciones concretas estamos realizando para que poder adquirir estas virtudes. La paciencia, el servicio. Yo no puedo crecer en las virtudes de la paciencia y el servicio si no hago actos de paciencia y actos de servicio. ¿Sí? Por ejemplo, con tus niños, puedes decir, bueno, yo quiero que adquiera la virtud del servicio. Bien, pues vamos a empezar a ejercitar.
acciones serviciales. Acciones, y que descubran la belleza de lo bueno que se hizo, no por conveniencia. En fin. El desprendimiento. Aquí a lo mejor se me viene a la mente también un ejemplo en donde una mamá le dice a su hijo, oye, ¿no le vas a dar a tu hermanito? No, mamá, si es mío. Dale, porque así cuando él tenga te va a dar a ti. Se oye bien, ¿no? Pero esto se oye más a karma que a virtud. El karma no es cristiano, para empezar. El karma es lo que das, se te regresa, ¿no? Algo así. Una fuerza mágica del cosmos. La virtud no, la virtud es, la mamá tendría que decir, oye, ¿por qué no le das a tu hermanita? Oh, porque es mío. Oye, pero mira, ¿ves que tu hermano, no crees que a tu hermano le gustaría comer un poco de lo que tienes? Oye, ¿no te gustaría hacer un poquito feliz a tu hermano? ¿No te gusta? O sea, que empieza a descubrir la razón de la belleza del bien al cual lo invita a realizar. Porque si no, entonces más bien lo otro es convenenciero. Le doy a mi hermano para que después me dé. Eso no es virtud, eso es conveniencia. En fin, y así muchas otras enseñanzas que hacemos. El perdón, la alegría. ¿Cuántas veces hay que perdonar mucho en la familia? Muchísimo. Hay que empezar a aprender desde pequeños también a esto. La alegría, una virtud que ahorita carecemos tanto los cristianos. O ponemos la alegría en cosas que no son verdadera alegría, que no son verdadera felicidad, alcohol, drogas, dinero, sexo, etcétera. Y eso lo aprenden los niños y los jóvenes, si no, por eso lo están repitiendo. Y si no, veamos los antros de los fines de semana, que ahí cerca de la Virgen de los Pobres se escuchan los gritos y toda el algarabía, que yo no sé cómo lo permiten, si en los templos todavía no se permite tanto, pero en fin. O confundimos el tema de la alegría, falsas alegrías, o somos amargados tal cual. Pensamos que ser serios, que ser verdaderamente cristianos significa, como dice el Papa, tener cara de limón. En México diríamos cara de vinagre, y no es así. La alegría es la expresión externa del gozo interior que tenemos. ¿Y de dónde surge el gozo? De la experiencia de ser amados por Dios. Ojalá que esto lo sepamos también descubrir. La confianza mutua, la fortaleza que tanta falta nos hace. A todos, Yo en lo personal he visto cómo las carencias de esta virtud de la fortaleza nos hacen daño tremendo. Lo que este autor, filósofo que acaba de morir hace poco, no me acuerdo ahorita su nombre, habla de la sociedad líquida, ¿no? La sociedad líquida. Estamos todos tan débiles y nuestros niveles emocionales están a flor de piel y no hay control, no hay orden, no hay señorío, ¿no? De tal manera que somos como veletas. Hay padres de familia que no tienen fortaleza y no son capaces de sacar adelante a su familia como deben. Bueno, en fin. O los hijos, ¿no? Que el estrés, la depresión, cosas esas que antes, oye, por favor, un niño depresivo, un niño, por favor. La humildad. Así como la caridad es la virtud fundamental y esencial de todo cristiano, la humildad son los cimientos. Si no hay humildad, nada de lo demás. Y así como dice San Pablo, todo lo que es virtuoso, pues hay que tenerlo en cuenta. La dirección espiritual es otro medio que muy pocos conocemos y mucho menos los ejercitamos, incluso entre los sacerdotes. La dirección espiritual es tener a alguien que me ayude a escuchar la voz de Dios y poner los medios para responder a Dios y para poder crecer en mi trato con Dios. El director espiritual no es un amiguito de confidencias. El director espiritual es un hermano que me ayuda a escuchar la voz de Dios y descubrir los medios o los caminos o las acciones concretas para poder crecer en mi comunión con Dios. ¿Quién puede ser director espiritual? Todo bautizado que tenga adecuada formación. Por eso puse aquí sacerdotes, monjas, y puse aquí también, y creo que que está en la figura media ahí como un granero grande, creo que es sacerdote, no lo sé, pero quise poner también a esta mujer que está hablando con su niña. Podría decirse que a lo mejor es una mamá dándole consejos a su hija, pues también puede ser una mamá que está dando dirección espiritual a su hija, o a su sobrina, no sé. Todo bautizado puede dar dirección espiritual, pero para eso se requiere primero haber recorrido el camino o estar recorriendo el camino y formarse para poder acompañar a otros. Sin dirección espiritual, lamentablemente, nos equivocamos muy seguido
o nos estancamos, o cometemos errores. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios se han separado, se han divorciado? Y yo les he preguntado a veces, ¿y antes de tomar esa decisión, consultó con su sacerdote? Ay, no, padre, no. Pues mira. Entonces, eso es importante. La dirección espiritual. Busca, ten tú tu director espiritual. Puede ser ya habitual, puede ser con frecuencia o ocasional, pero es necesaria la dirección espiritual y prepárate para ser tú también director espiritual. Tal vez de tus compañeros, de tus amigos o de otros casados, otros padres de familia, en fin. Y finalmente, penúltimo, ahora sí, vida ordinaria familiar. Esto es algo específicamente de la espiritualidad matrimonial y familiar. ¿Por qué? Cada uno de nosotros respondemos al amor de Dios y manifestamos nuestro amor a Dios asumiendo los compromisos de nuestra vocación específica. Un matrimonio, una familia, ¿qué es lo que Dios quiere? Que se amen y sean santos. ¿Y cómo se realiza eso? Pues a través de los gestos reales y concretos de amor. Cuando una esposa y un esposo se besan con amor, en ese beso se transmite el amor de Dios. Cuando un esposo y una esposa se miran con miradas de amor, ahí está presente Dios también entre ellos. Es decir, entre más vivan su vocación al amor, entre más vivan su realidad de matrimonial y familiar, Dios está más presente entre ellos. O mejor dicho, ellos, los esposos, los padres, los hijos, entre más vivan su realidad de familia conforme al proyecto de Dios, serán más conscientes de la presencia de Dios entre ellos y podrán experimentar con mayor fuerza la presencia, el amor y la gracia de Dios entre ellos. Por eso aquí puse, ninguna de estas escenas, si son interpretadas adecuadamente, están fuera de la vida espiritual. Cada acto de amor al esposo, cada acto de amor a la esposa, cada detalle que realizas, es que barriste la casa y lo hice no solo por compromiso ni de mala gana, ni porque me encanta tener todo pulcro, no, lo hice como un acto de amor a mi esposo, a mis hijos, porque quiero ofrecerles un ambiente agradable, para que cuando lleguen a casa se sientan amados, se sientan reconfortados. ¿Crees tú que ese acto de amor hacia su familia, hacia tu familia, como es simplemente barrer o acomodar la casa, no es agradable a Dios? Claro, como dicen los santos, si una mirada hecha al cielo por amor, no quedará sin recompensa. Pues aquí pongo muchos detalles, digo, podríamos hablar, pero todo lo que hagas en tu vida familiar, todo, incluso a veces la comprensión, ¿no? Hay un video muy bonito, se los recomiendo, que se llama La tostada quemada. Es muy sencillo, pero hay diversas versiones. La tostada quemada posiblemente ya lo han visto porque se utiliza en dinámicas o encuentros familiares a veces. Están almorzando, están, no sé, creo que cenando ya, y resulta que la mamá les sirve en un plato de esas tostadas como pan francés, pero se les pasó de tostado y por arriba está quemado, ¿no? Esa capita negra que sirve para limpiar los dientes a las ollas, pero no sabe muy sabroso, que es carbón, ¿no? Y cuando se lo sirve, la esposa se lo sirve así como temerosa a la familia, ¿no? Y el esposo lo primero que dice, voltea y dice, esposa, gracias. Agarra una, lo muerde y dice, ay, qué bien están, ¿eh? Y sigue comiendo como si nada. Y el niño, uno de los niños de familia, se le queda así viendo como mi papá, dice, mi papá está loco, mi papá está quemada, sabe re feo. Cuando terminan de cenar, el niño le dice, oye papá, ¿por qué dijiste esa mentira? ¿Cuál, hijo? De que la tostada estaba muy sabrosa y le diste las gracias a mi mamá. Si estaba quemada, estaba fea, ¿no? Dice, hijo, tu mamá todo el día se la pasó trabajando. Ahorita ella me dijo que tenía dolor de cabeza y sin embargo hizo todo lo posible por ofrecernos una cena buena. ¿Tú crees que no le iba a agradecer aunque me dé una tostada quemada? Más o menos, es la anécdota, no es exactamente así, pero esa anécdota, ese video que lo encontraron ustedes en internet, es un ejemplo muy sencillo de cómo hasta los detalles más pequeños hechos por amor, los conozcan o no lo conozcan los demás, nos unen a Dios, hacen presente a Dios, fortalecen nuestra comunión con Dios. Y por último, ahora sí, pues la vida espiritual de ustedes como familia y como laicos crece, se fortalece, se realiza a través de la vida secular, es decir, una vida que realice su vocación en el mundo. ¿Cuál es? Santificar las realidades temporales. Por eso puse ahí proyecto social y misionero. Una familia que tiene la presencia de Dios, que reside en comunión con Dios, no solamente se queda con la alegría interna, sino que
esa alegría se explota y desborda y busca llegar a los vecinos y busca llegar a la comunidad y busca llegar a todos los rincones del mundo. Y claro, transformar la sociedad conforme a los valores de Cristo. Aquí nos falta todavía muchísimo. Los laicos no están realizando su vocación secular. ¿Por qué? Fíjate cómo está la política, fíjate cómo está la cultura, fíjate cómo están las leyes, fíjate cómo está la educación. Fíjate. Si todo está mal es porque tú como laico y por lo tanto tu familia no está haciendo lo que posiblemente podría hacer o debería hacer. No nos quitamos el papel los sacerdotes, los obispos, las monjas, no, pero la misión de transformar el mundo, las realidades temporales, conforme a los valores del reino, son tuyas. Y lo puedes hacer a nivel personal, o con tu esposa, tu esposo, o con tu familia. Familias misioneras, familias que van a otras comunidades a compartir la fe con familias, familias que van a visitar a otras familias que están pobres, niños que aprenden a ayudar a otros pobres porque lo han hecho con sus padres. En fin, pues de esta manera termino estos puntos que quería compartir con ustedes. Discúlpenme que a veces me extiendo mucho más de lo que pensaba, pero si hay oportunidad, adelante al diálogo, y si no, pues ya me dirán. Aquí les comparto algunas preguntas que pudieran ayudarnos al diálogo. ¿Qué te ha parecido el tema? ¿Ha habido algún elemento o contenidos que a lo mejor te sirvieron un poquito más para conocer qué es la vida espiritual? ¿Tienes algo que aportar a lo dicho o alguna pregunta para aclarar algo? ¿Qué aspectos de la vida espiritual necesitas fortalecer más en tu vida? ¿Necesitas fortalecer más con tu familia? Y más ahorita en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cómo lo podrías practicar? Creo yo que todos estos aspectos de la vida espiritual lo podemos practicar muy bien en nuestras casas, ¿eh? No solamente jugar, no solamente hacer qué hacer, no. Pon también estos propósitos de vida espiritual. Muy bien. Pues muchas gracias, padre. Tenemos aquí algunas preguntas. Valentina se queda con ganas de más y dice que sí, tendremos entonces clase todos los viernes. Y tenemos una duda, dice, padre, tengo una duda, ahora en tiempos de pandemia, en la catedral no permiten la entrada a los niños. ¿No recaemos en pecado mortal si uno de los papás se queda el domingo con los niños y ve la misa virtualmente para que el otro pueda ir a misa presencial? Ahorita le quité sonido audio externo, pero no sé si se escucha en audio interno. ¿Está bien? ¿Sí se escucha? ¿Pero sí se escucha? Ok. Entonces, aquí decir, la respuesta en primer lugar, así como que muy tajante, sería no. ¿Por qué? Primero recordemos que estamos en una situación extraordinaria. Sí se escucha, espero, ¿verdad? Estamos en una situación extraordinaria. Y en esa situación extraordinaria, nuestros obispos, en este caso nuestro obispo diocesano, don Benjamín, siguiendo también la consejo orientación de la Conferencia Episcopal Mexicana, ha otorgado, ¿cómo se llama?, la dispensa de la obligatoriedad de la misa dominical. De tal manera que no estamos obligados a ir a misa el domingo. Lo necesitamos, pero en esta situación excepcional, lógicamente, nuestro obispo tiene la potestad que se le confiere a la Iglesia para decir no estás obligado. Por lo tanto, ahora que ya se reactivaron los servicios, por ejemplo, se pide que no vayan niños pequeños por el riesgo de contagio. Cada familia tiene que ser creativa. Ahí no buscar a ver qué le dicen los demás, sino a ver, ¿yo cómo puedo arreglar esto? Pues uno es, yo, así como dice esta familia, uno de los cónyuges va a misa y el otro se queda en casa con el niño, pero también puede ser después a la inversa. Llega el otro cónyuge y el que se quedó en casa se va a misa después, por ejemplo, si las circunstancias lo permiten. En fin, entonces digo, no se cae en pecado mortal. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Iglesia, recibida por Cristo, permite hacer esta dispensa. Además, recuerden que aunque no hubiera esta situación excepcional y no hubiera esta dispensa, la doctrina de la Iglesia, por eso es muy importante la formación cristiana, porque luego a veces ponemos cruces donde no las hay o cargas donde no las hay y luego no cumplimos lo que sí es importante o necesario o obligatorio. La doctrina cristiana sobre la misa los domingos se refiere también cuando hay situaciones graves por las cuales no se permite o no se me permite ir a misa, no hay pecado mortal. No porque no quiera ir a misa, sino porque aunque quiero no tengo la posibilidad de ir. Y en ese sentido no hay pecado mortal si por una causa grave, ajena a mi voluntad, no pude ir. En este caso es lo mismo, aunque no hubiera pandemia, pero si el niño se hubiera enfermado, digamos, Dios no lo permita,
Pero si el bebé se enfermó y hay que estarlo atendiendo y no lo podemos ni llevar ni dejar solo, o no tenemos con quién dejarlo, que a veces ayudan los abuelos, o un hermano mayor, etcétera. O sea, ahí las modalidades son muchas, ¿eh? La creatividad es lo importante y el amor sobre todo, que es lo que nos da creatividad. Pero, aunque digamos en este caso enfermedad, que no pudieran, lo mismo, pues no pude ir a misa el domingo, padre, ¿fue pecado mortal? No. ¿Por qué? Porque no pudiste ir porque tenías que atender a tu hijo. O cuando nuestros padres son mayores y que no hay nadie que los atienda y que hay que necesitar en la cabecera, ¿no? No sé si con esto es suficiente o, en fin. Muchísimas gracias. Tenemos muchos comentarios de agradecimiento. Nos dicen que fue muy enriquecedora la plática. También que nos dejamos para reflexionar y para trabajar. Muy buen tema. Ojalá pudiéramos tener este tipo de temas regularmente durante el ciclo escolar. Gracias, Padre Sergio. Y aquí otra inquietud. Dice, Padre, ¿qué nos recomienda para una buena comunión espiritual? Pero lo primero es el amor. El amor, es decir, el deseo de la Eucaristía. Esto se da tanto para los que no pueden participar físicamente en la comunión, sea ahorita por el tema de la pandemia, sea por imposibilidad grave de ir a misa, sea también porque a lo mejor estamos en pecado mortal y aunque vamos a misa sabemos que no podemos comulgar porque pues, no le podemos hacer ese agravio más todavía al Santísimo Sacramento, o etcétera, ¿no? El primero es el deseo. La clave de la comunión espiritual es despertar, enardecer y fortalecer el deseo de la Eucaristía, que es decir, el amor a la Eucaristía. Eso es lo primero, el amor, el deseo. Segundo, buscar hay diversas fórmulas, no hay una sola. Se ha hecho muy común la de San Alfonso María de Ligorio, que es muy bonita, pero no es la única. Hay muchas fórmulas, no hay ninguna fórmula oficial de la Iglesia. Esa puede ser una fórmula hecha como San Alfonso María de Ligorio, San José María Escrivá de Balaguer, otras fórmulas ya hechas de comunión espiritual, o puede ser espontánea. O sea, incluso hasta puede ser como una buena dinámica familiar. Vamos a hacer una oración, por ejemplo, cuando no podían ir a misa al templo, ¿no? En familia vamos a hacer una comunión espiritual, una oración, y esa es la que vamos a rezar. Oye, la siguiente semana vamos a hacer otra, ¿no? O sea, hasta como en catequesis podría, entre comillas, servir, ¿no? Es decir, busca una fórmula de oración de comunión espiritual que te ayude a ti a su finalidad. Tercero, cuando reces la comunión espiritual, ya sea una elaborada por otras personas o por ti, como dicen los santos, como dice la doctrina de la Iglesia, siguiendo a San Benito, que tu voz, que tus labios concuerden con tu corazón. Es decir, reza esa oración, pero no como una recitación, sino que salga de tu corazón. Asume cada palabra, sé consciente a quién se lo dices, qué le dices. Y una vez que realices la comunión espiritual con esas condiciones, vas a ver que poco a poco también va a traer muchos frutos espirituales en tu vida y qué mejor cuando puedas acceder sacramentalmente ya a la Eucaristía. Esta comunión espiritual también está muy recomendada a los que por su situación de vida no pueden comulgar, los divorciados o divorciados vueltos a casar, o los que están en unión libre o como se decía antes amaciato, pues también, además de ir a misa, que sí pueden ir a misa y deben ir a misa cuando, según las circunstancias lo permitan, no podrían comulgar, hagan la comunión espiritual. Pues muchísimas gracias, Padre. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. La explicación ha sido muy clara. Uno de los pilares de formación del Oxford es la espiritualidad. Y qué mejor manera de cerrar esta semana de webinars que con un tema que nos deja pues muchas tareas. Nos invita a estrechar, como bien decía usted al inicio, nuestra relación de amistad con Cristo y bueno, pues ir todos en el camino de la santidad. Nos vamos con mucho que reflexionar, con mucha tarea y nuevamente le agradecemos el haber estado aquí compartiendo con nosotros. Es viernes en la tarde y ha sido una conferencia bastante concurrida, entonces le agradecemos mucho porque eso beneficia enormemente a nuestra comunidad. Yo les agradezco muchísimo también porque esto es repasar mucho y no solo a nivel de conocimiento, sino repasar también a nivel personal, ¿eh? Estas preguntas y esos comentarios que he hecho, en primer lugar, pues también han tocado mi vida, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes que me han invitado, gracias a los que han participado. Creo que va a haber algo más. Sí, hay una pregunta más. Dice, hay en el público varios niños preparados para recibir su primera comunión y confirmación. ¿Qué les recomienda para seguir formándose espiritualmente? Esa es muy buena pregunta, es lo que se llama formación permanente. La formación. Pues primero recordar
Primero es que los niños, los jovencitos, a sus propios padres para empezar, porque cuando son niños dependen casi exclusivamente de sus papás. Papás, no dejen de velar por la formación de sus hijos. Primero, a través del testimonio, la experiencia de vida, más que las palabras o más que una catequesis verbal, es el ambiente familiar. De nada va a servir que tú le enseñes cosas. Y ahorita, por ejemplo, que está compartiendo mucho tiempo contigo en casa, ve otra cosa. ¿Por qué? Porque una cosa son las palabras y otra cosa es la vida. Entonces, lo que arrastra es la vida, el ejemplo. Y no solamente un ejemplo artificial, sino un ejemplo de aquel que vive lo que cree, ¿no? Como San Juan María Vianney, cuando le preguntaron a un hombre que fue a verlo a su parque, ¿qué fuiste a ver ahí a esa parroquia, no? Fui a ver a un hombre de Dios. Ojalá que tus hijos pudieran decir de eso contigo, ¿no? Segundo, pues además del testimonio, experiencia, o ambiente y experiencia, pues platica con tus hijos, conversa con ellos, conócelos, no solo en sus otros aspectos, sino en este caso también en su vida espiritual. ¿Qué piensan de Dios? ¿Qué piensan de la Virgen? ¿Cómo viven su fe? ¿Cómo se sienten? Descubre también si ellos están experimentando su vida religiosa como una actividad libre de amor, de gozo, o lamentablemente a lo mejor lo están viviendo como una experiencia de costumbres, de rutina, de obligaciones o de aburrimiento. Y, en fin, y después de ahí, pues brindar lo que necesitan, ya sea con las herramientas que tú tengas de formación o buscando apoyo, ya sea aquí en el colegio o las catequesis, etcétera. Ahora sí, dirigido a los niños y a los jovencitos, pues en primer lugar no quiero otro consejo más que enamórate de Dios. Enamórate de Dios. Es decir, en la catequesis se te dice quién es Dios, pero para que esto llegue a su culmen, tienes que decir tú desde ti mismo quién es Dios. O sea, que tú puedas dar esa respuesta y quién dices tú que es Jesús para ti, quién es Dios para ti, qué es la iglesia para ti, ¿no? Entonces, en primer lugar, enamórate de Dios y trata de descubrir tu fe como una relación viva y personal con Dios. Pon atención en las oraciones que estás aprendiendo, trata de descubrir las palabras, trata de descubrir las frases, encuéntrale sentido y empieza a platicar con Dios a partir de ahí. Eso es lo que principalmente les recomendaría también. Y pues no dejen los medios de formación. Siempre podemos aprender más. Lean Vida de Santos, lean pequeños libros cada quien a su nivel de formación, libros de doctrina, libros de vida espiritual, pero sobre todo Vida de Santos y obras espirituales acorde, claro, a su etapa, a su edad. Y por último, pues también déjense ayudar o busquen o consulten. Si tienen dudas sobre la fe, por ejemplo, no se preocupen, es parte del desarrollo humano y es parte del desarrollo de la fe. El problema no es preguntar, el problema es no tratar de encontrar la respuesta. Entonces, si tienen pequeñas dudas o confusiones, pregunten a sus profesores, pregunten a sus padres, pregunten a los sacerdotes, porque la fe también tiene que madurar. No sé, ahorita es lo que se me ocurre compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Pues bueno, siguen los agradecimientos, Padre. Dicen que Dios lo bendiga, que si nos puede compartir su correo electrónico, que ojalá pueda apoyarnos con más temas pues de batalla espiritual y voluntad divina, que estuvo muy interesante, que hay muchas cosas por realizar. Entonces son muchos los comentarios. Muchísimas gracias y pues si nos regala su correo electrónico. Pues sí, digo, estoy en el perfil, tengo el perfil de Facebook, así Sergio Moctezuma Estrada, ahí estoy. Además está también pues el perfil de la parroquia de Pobres y ya mi correo electrónico pues es S de Moctezuma E de Estrada @hotmail.com. smoctezumae@hotmail.com. Ahorita el correo, como la mayoría ya casi no lo uso, más que cuando llega alguna información extensa, utilizo más el perfil de Facebook, ¿no? También. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y esta es su casa, lo esperamos. Pues muchísimas gracias y fue una experiencia muy interesante. Gracias, pues nos despedimos, muchas gracias a todos por acompañarnos y pronto volveremos con más temas que compartir. Gracias por esta semana de mucha participación en muchos temas y bueno, nos despedimos de los Oxford Webinars de arranque del ciclo escolar, que sea un año de mucho éxito para todos.